tal? Buenas tardes a todos. Agradezco a la Fundación Puentes la invitación, a los organizadores y también a los anfitriones. Bueno, yo he escuchado todas las conferencias de la mañana, no puedo estar más de acuerdo con todos los profesionales que hablaron y creo que estamos con un tema urgente en todo esto de lo emergente, de las falsas acusaciones, como dijo la licenciada. Y bueno, yo desde mi rol de psicóloga clínica les voy a narrar, voy a tener que leerlo para realmente no saltear ningún episodio de este caso, que creo que muestra lo que todos hablaron. Desde la situación del padre impedido de contacto, caso que yo llamo casi crónica de un impedimento anunciado, emulando a García Márquez, porque esto venía ya asomando. Pasa que las personas no son todos psicólogos para poder escuchar más allá del mensaje, ¿no? Y están involucrados en una relación afectiva, y a veces no la ven venir, ¿sí? Como se usa tanto esa frase ahora. Y están involucrados en una relación y quieren contener al otro que esté en problemas. Pero bueno, la cosa no termina bien. Entonces, como psicóloga clínica, bueno, he atendido varios casos, después voy a hablar en chiquitito de otro, pero quiero desarrollar este porque prácticamente tiene todo lo que ustedes hablaron en las conferencias previas. Bueno, voy a leer, después lo charlamos. La historia comienza en 2019. El padre, acá voy a usar el padre, la madre, la jueza, ¿sí? Para no dar nombres por el tema obviamente de la ética profesional, ¿sí? Y voy a hacer una salvedad. Padre y madre son funciones dentro del contexto de la psicología. O sea que un padre puede maternar perfectamente, ¿sí? Y una madre puede establecer límites con la función paterna. Si bien la imagen de cada uno va a generar también en el niño autoridad y respeto, ¿sí? Pero quien lo sepa desarrollar, quien lo sepa imponer. Por eso cuando hablo de madre, quizás la madre no puede llevar a cabo esa función materna, como en este caso que está atravesando Perla, ¿sí? Y como habló la licenciada anterior que habló del TLP, del trastorno límite de personalidad, del borderline. Una madre borderline no va a llevar ese maternaje tanto a buen puerto, va a haber consecuencias. Entonces, bueno, arranco la lectura. La historia comienza en 2019. El padre describe un clima de violencia en la pareja. La madre, en ese momento su pareja, le apagaba cigarrillos en la pierna y lo amenazaba con cuchillos en escenas de celos sin fundamento. Entonces tenemos aquí una mujer celotípica. Y la celotipia está dentro del contexto de personalidad paranoide, ¿sí? Si bien yo no atendía a la señora, ¿sí? A través de los relatos puedo armar un perfil de este estilo, ¿sí? Sin fundamento. Por ejemplo, en un bar de Devoto, ¿sí? Cuando el futuro papá intenta terminar la relación, la madre vuelve a amenazarlo con un cuchillo. Él obviamente se retira del lugar. Y mientras manejaba, comunicó en otra ocasión nuevamente su decisión de separarse, porque esto no iba a buen puerto. Esta chica tomó el volante y forcejeó con él, poniendo en riesgo un choque. Durante el embarazo y posparto inmediato, se agregó un patrón nuevo: impedimentos para que este papá no participara de los controles médicos del bebé, amenazas de que no iba a conocerlo y silencios frente a sus pedidos de visita. Así las cosas hasta que el niño nace, y obviamente acá aparece el tercero,
y hay un nuevo patrón. Se traslada la violencia hacia la pareja, pero hacia el hijo. ¿Sí? Los hechos continuaron. En febrero del 2021, recién nacido el niño, el padre fue a visitarlo con su padre, madre y una tía, con la familia. A los 5 minutos la madre los echó sin causa aparente, porque quiso. ¿Sí? Se suceden así ciertos hechos, ¿sí? Donde cuando se encontraron en un café, por ejemplo, la madre se retira dejando al pequeño llorando. Expresó estar cansada de escucharlo y se negó a amamantarlo durante aproximadamente 2 horas. El siguiente episodio es cuando comienzan los golpes al niño, porque esto no queda simplemente en una separación. Y bueno, llega un momento en que los maltratos de esta mujer, ¿sí? Se empiezan a hacer visibles en moretones, lastimaduras. Yo misma he visto las fotos que la jueza no quiso ver. Bueno, comenzaron a registrarse señales físicas hacia el 2022. El padre lo recibía y le veían moretones y sin explicación ni constancias médicas. Siempre era que el niño se cayó, pero la fuerza física, y se comprobó a nivel médico y pericial que fue con un objeto contundente, el golpe. Bueno, así las cosas, empiezan las denuncias, porque si el niño siempre aparecía golpeado, se empezó a denunciar. En un primer momento se le dio al padre digamos como una tenencia provisoria, el cuidado, ¿sí? Y hubo una perimetral para esta mamá, ¿sí? Pero luego, en 2023, empiezan las falsas denuncias paralelamente, ¿sí? Y acá dice, la Dirección de Niñez de 3 de febrero se informó una restricción de contacto para esta mamá por persistencia de golpes. En junio de 2023 el papá realizó otra denuncia penal y presentación judicial por maltratos hacia el niño, ¿sí? Hacia un testigo y hacia él mismo, dentro del régimen de visitas en un shopping del oeste. Bien, en la mediación de junio del 2023 refiere que lo obligaron a firmar un acuerdo para que la madre se llevara al niño a su casa cada 15 días. No se habrían recibido pruebas ni requerido las filmaciones que tenían como prueba de lo que sucedió en el shopping. Este padre grabó la audiencia y luego le acompañó a un pedido de enjuiciamiento de la magistrada. De la magistrada, porque acá todo esto, que la computadora me salta un poco, la jueza que toma el caso, ¿sí? Empieza a perseguir al padre, ¿sí? O sea, empieza, y el punto más grave del asunto fue el año pasado, cuando, además de rechazarle, no ver las pruebas, empiezan a llover falsas denuncias. Cuando la jueza emitía las perimetrales hacia el papá, porque se invirtió la situación. Esta jueza empieza a perseguir al papá, al punto de hacerlo detener, ¿sí? Entonces, en un punto, las perimetrales se renovaban y las falsas denuncias 2 días antes de que se venzan las perimetrales. Durante 90 días nada sucedía y 2 días antes aparecía una denuncia falsa. A todo esto, el niño tenía que tener una operación, una cirugía, donde el padre lo llevaba para intentar y la madre se oponía a la cirugía. En paralelo, la mamá, esto cuesta mucho entender, pero en paralelo, la mamá hablaba con los médicos y tenía profesionales que hacían
constancias de que el padre no lo había llevado a la visita médica, ¿sí? Y todo esto sí era recibido por la jueza. Entonces, acá hay un limbo judicial tremendo donde queda el niño atrapado en el medio. Así las cosas, esta jueza manda a que le saquen esta tenencia provisoria al papá, pero con la policía de civil que lo empezó a perseguir de todas maneras, casas de familiares, ¿no? Como que tenía que vivir huyendo de la policía de civil y empezaron a perseguirlo. Así las cosas, en agosto del 2024, esto se perpetuó. En agosto del 2024, estando en la calle, con el niño, se lo arrebatan de los brazos la policía, lo tiran al piso, lo esposan y le entregan el niño a la madre que esperaba en una camioneta. Uno de los policías le comenta, a la par que lo detiene, no sé, porque la madre está muy loca ahí adentro, pero como si estuviera sacada, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? El niño hoy sigue estando con la madre maltratadora. Ustedes, obviamente yo no puedo reproducir, tengo en mi teléfono las fotos del niño, ¿sí? Y este caso lo que está marcando una justicia que persigue a uno de los padres y ampara a una madre que ha maltratado y ha golpeado, pero golpeado severamente. O sea, cuando este paciente viene, lo primero que me dice a consulta, tengo miedo de ser un nuevo caso Lucio. Y empieza a hablar su penuria. Entonces, frente a esto, como psicóloga clínica, ¿puedo empezar a preguntar por la infancia y por la niñez del padre, dejar que hable y que aparezca el deseo y todo lo que se hace en otros contextos? No. Entonces, ¿cómo se trabaja desde la clínica con este papá? Se trabaja acompañando, escuchando, incluso tratando de ayudar a que pueda contactar otros abogados, asistentes, tomando contacto, ¿sí? Con otros profesionales, decirle, mira, acá hay esto, acá está lo otro, probá por acá, ¿sí? Escuchar, pero sobre todo escuchar y empatizar, calmar, ¿sí? Muchas veces podemos decir, bueno, a ver, le hago el informe, si tiene depresión, ¿y cómo no la va a tener? Es una depresión reactiva, ¿cómo no la va a tener? No está viendo a su hijo. Como habló la abogada anteriormente, la memoria es maleable, sí. Esa mamá, ese abuelo materno, que también tenía una característica muy agresiva, ¿sí? Pueden perfectamente estar al día de hoy trabajando en la memoria del niño, haciéndole creer situaciones que no pasaron, o incluso que los golpes fueron propinados por el padre, porque esto es lo que sostenía la señora jueza. Y estaba a punto de... la psicóloga que iba a actuar de perito es la misma que en el juzgado hacía informe de la violencia de este padre sin haber hablado con él ni tener una sola entrevista. Ni una entrevista. Copiaba y pegaba y fabulaba. ¿Quién? ¿La madre? Sí, la madre y la psicóloga. ¿Sí? Presentaban situaciones bajo una mascarada afligida de la madre a profesionales que tenían que atender la salud del niño. Y sin haber visto al niño ni al padre, esos médicos elaboraron certificados, falsos certificados. En un momento yo dije, acá estamos en una encerrona. ¿Qué hacemos? Sin hablar de los abogados patrocinadores que fueron cambiados uno tras otro, muy costosos,
Les relato este fragmento. Me dice mi paciente, parece que en Navidad voy a poder estar con mi hijo, porque el abogado me dijo que se va a hacer una cautelar y que va a estar con mi hermano. Entonces lo voy a poder visitar. Pasó Navidad, pasó Año Nuevo, pasaron Reyes, pasó el Carnaval. El abogado cobró, pero al nene nunca lo vio. Entonces, este caso muestra de alguna manera que tiene que haber un dispositivo de emergencia con toda esta situación. ¿No se puede o no se quiere? Yo creo que no se quiere, ¿no? Hoy Víctor contaba la cantidad de billones y millones que se dan para la perspectiva de género, ¿sí? Que ojo, el tema de violencia de género es muy importante, no digo que no, pero hay otras cuestiones, porque, por ejemplo, hacer un registro sanitario inmediato y obligatorio para observar yo creo que tiene que estar instituido todo esto. No se usa el dispositivo. ¿Cuántas veces este papá fue con los informes de las fotos y demás del hospital con los peritos médicos que periciaban los golpes una y otra vez y no se recibían los mails con la prueba? Por ejemplo, entonces creo que no se quiere, ¿sí? No hay una intervención técnica sostenida, ¿sí? Los equipos de niñez, informes periódicos centrados en el interés superior del niño, no hubo. Hubo un limbo judicial y seguimos así, un año sin ver al niño, porque estamos en septiembre, esto fue en agosto del año pasado. Así como les narro este caso, tuve otro en el cual me tuve que expresamente desentender. Este es un caso donde la madre de esta niña huyó de la localidad de Oro Verde, de acá de Entre Ríos, por los maltratos del padre. Una parejita muy joven, donde sí el papá verdaderamente la maltrató, el papá de la bebé, de la niña de 3 años, y ella escapa a Buenos Aires, a casa de una tía. Bien. Y escapa de la justicia de acá porque la justicia avalaba al padre, que tenía a su vez un padre militar. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Todo bien, me piden que la atiendo y empiezo a advertir si realmente todos los síntomas de un trastorno límite de personalidad, en cuanto que se abandonaba ella, abandonaba la casa, ¿no? Cierta promiscuidad, la nena en contextos, por ejemplo, ¿no? Un día abro el Facebook y veo que estaba mi paciente en una manifestación, ¿sí?, política, y la nena la veo como al costadito, sacada foto a la deriva. Dije, baja esa foto, por favor, salí de ahí, protegí a la nena. No, pero la cuidamos entre varios. Bueno, entonces, si bien este papá no quería hacerse cargo de la niña, la familia paterna sí, sobre todo la abuela paterna y la tía. ¿Sí? Ahora, ¿qué empezó a hacer esta mamá? Empezó a no asistir a las audiencias, cambiar los profesionales. Cuando la nena estaba por hacer cámara Gesell, no la llevó. Bien, recusó a los peritos que estaban haciendo un buen trabajo con la niña. Y me dice, hacer un informe favorable para que así evitar. Y le dije, de ninguna manera. Entonces, esto también es parte del dispositivo clínico. Trabajar desde la ética. Ella era mi paciente, sí. No voy a acceder a hacerte un informe favorable. Más bien lo que quiero es que empieces a atenderte por psiquiatría también, porque hay que estabilizar tu conducta. Bueno, desapareció por un tiempo. Le dije que no. Vuelve a los meses. Me dice, estoy tremendamente mal, estoy muy angustiada porque va a venir la tía y autorizaron a revincular y yo no quiero,
Y la nena, ¿sabés lo que hizo? La nena aceptó el regalo de la tía y estaba contenta. Bueno, ahí empezar a trabajar para decir, a ver, soltá esta persecución. Empezá vos a aceptar que tu hija tiene otros familiares. El papá no quiere saber nada con la nena, pero su tía y su abuela sí, y serán siempre su tía y su abuela. No tengas miedo, yo no te voy a afirmar nada que sea para presentar a la justicia para avalarte sin fundamentos. Sí te voy a afirmar que estás en tratamiento, si lo cumplís, ¿no? Entonces, poner límites a alguien que tiene trastornos límites, ¿sí? Tenés que, con tu hija, permitirle la alternancia, dejarla en la escuela, no le pongas barreras, no la saques inmediatamente de la escuela porque puede venir la tía, es un miedo tuyo. La tía lo que quiere es conocer a su sobrina, que quedó atrapada entre ustedes dos. ¿Sí? La nena con muchos problemas de conducta, también en un contexto terapéutico. Y acá voy a ir hacia otro tema. ¿Qué pasa con el adolescente? Cuando esto pasa y nadie revincula y se resisten a la revinculación y los niños llegan a ser adolescentes. Y bueno, pueden realmente haber obtenido por parte de violencia vicaria por parte de la familia que lo cría, que la cría, ¿sí? Recuerdo un caso de unos abuelos cuya hija había muerto y los niños quedaron con el padre. Los niños se hicieron adolescentes y no querían ver a esos abuelos, porque decían que el padre era muy bueno y que no los merecían, que los abuelos le querían quitar la casa. No era así. Y estos abuelos lucharon tanto en la justicia y cuando los autorizaron a revincular, estos adolescentes no querían saber nada. Sabido es que el adolescente ¿sí? atraviesa una serie de duelos en este proceso de cambio y cualquier adolescente normal en esta regresión que hacen van a pelear con el mundo adulto, van a desafiar el mundo adulto. Ahora imagínense adolescentes que fueron niños que no vieron la otra parte de la historia, que están con un problema de fragmento de identidad, porque no pudieron estar con su papá o con su mamá, ¿sí? Y que la otra parte no maternó ni paternó como corresponde, porque mintiendo y engañando no se paterna ni se materna. Entonces, el adolescente, cuando no quiere obligarlo, forzarlo, porque ahí la justicia sí, va a poner el dispositivo y va a forzar. No, tenés que contemplar el contexto. Porque ese adolescente, donde más le decís, peor va a ser. Sí, creo que la familia tiene que estar siempre presente y siempre decirle, yo te quiero ver, cuando vos me quieras ver, ahí vamos a estar. Ese mensaje siempre tiene que estar. Y la psicología clínica, y con esto termino, ¿sí? Y me quiero referir a algo más. Los papás y las mamás en cuestión van a seguir desarrollando su vida. Hoy dio el testimonio un papá que tiene una tristeza interna, porque todavía no tiene la resolución de ver a su hija, pero muchos siguen su vida y continúan su vida y arman otras parejas, ¿sí? ¿Cuál es el rol de esa nueva pareja con respecto a ese hijo que no está? ¿Sí? De acompañamiento, de sostén, de lucha, de dar una palabra o de no decir nada pero estar. Y luego, si la revinculación se produce, recibir, alojar, ¿sí? Alojar, ¿sí? Porque ese adolescente, ese niño, ese pequeño, tiene que tener la posibilidad de otros brazos, ¿sí? Cuando algunos fracasan pueden estar otros, como en las adopciones. Entonces, bueno, yo soy muy comprometida con mis pacientes. Y bueno, así que
Le agradezco a todos y le agradezco la fortaleza a este papá del cual hablé todo el tiempo, que está sentado ahí, que quiso venir a escuchar porque quiere más herramientas. No quiere deprimirse, quiere muchas más herramientas. Así que bueno, este es un hermoso lugar para darse.